Fíjate que hoy me encontré con una discusión bastante interesante. Y es que el viernes Estados Unidos trató de pasar una resolución en el Consejo de Seguridad de la ONU. Una resolución, la verdad, sin importancia, porque como Rusia tiene derecho a veto, era un hecho que la resolución no iba a pasar. Sin embargo, Estados Unidos trató de meter la resolución, pero el objetivo era llegar con una resolución con el apoyo de más de 80 países. Israel no apoyó esa resolución. Y ya sabes las especulaciones, que si Israel apoya a Rusia, por qué Israel no se pronuncia a favor o en contra del conflicto, cuál es la posición de Israel. Y creo que entender esa discusión nos va a hacer entender algo especial de lo que hace Israel. A diferencia de muchos otros países, creo que Israel es el país más activo en la frontera entre Ucrania y Polonia en este momento. Y es que Israel está sacando de Ucrania, literalmente sacando a miles de ciudadanos. Y no solo eso, sino que la agencia judía está trabajando en horas extras prácticamente para poder ayudar a los judíos que están en Ucrania. Creo que ningún otro país tiene ese reto y fíjate, los números que salieron es que hay alrededor de 180,000 judíos o personas que tienen derecho a la ley del retorno en Ucrania hoy en día. ¿Qué es la ley del retorno así muy en corto para el que no? La ley del retorno es una ley básica en Israel que establece que todo judío puede recibir la ciudadanía israelí de manera inmediata. Y es que no solo la puede recibir, sino que el Estado de Israel apoya a su absorción y apoya a traerlo a Israel. Hay que acordarnos que uno de los valores fundamentales de Israel es la protección del pueblo judío. Entonces tenemos por un lado a los israelíes en Ucrania, los judíos en Ucrania y Rusia. Cualquier decisión o opinión de Israel podría levantar un antisemitismo fuerte tanto en Rusia como en Ucrania. Entonces no es fácil que Israel tome posición. Por otro lado, tenemos la presencia del ejército ruso en Siria. Es la potencia extranjera con mayor presencia y durante los últimos 10 años sabemos que Israel ha tenido actividad militar muy puntual en Siria, atacando bases militares. Esas bases militares o esos intercambios de armamento es para evitar que grupos proiraníes se armen en Siria y que puedan atacar Israel. Todo eso se hace en coordinación con los rusos. Incluso hace unos años la gente decía, ¿cómo puede ser? Netanyahu es el único líder que en una sola semana, prácticamente con una diferencia de 48 horas, había estado en el Kremlin y a las 48 horas había ido a la Casa Blanca. Entonces la relación de Israel con Rusia es muy importante. Israel necesita esa información, ese intercambio, esa colaboración con Rusia para poder trabajar en territorio sirio. Entonces tenemos el tema, lógicamente, con los judíos, con los israelíes, la posición de Rusia en Siria y por otro lado tenemos que Estados Unidos siendo el aliado más importante de Israel, no solo aliado estratégico, sino aliado ideológico. Israel es una democracia, en Israel las libertades son respetadas y lógicamente, ideológicamente, el aliado más importante de Israel es Estados Unidos. Entonces imagínate, fue el debate de por qué Israel no apoyó esa resolución que Estados Unidos tenía interés de presentar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Y por último, tenemos el tema de hacer lo correcto, ¿no? Israel es de los primeros países que va a mandar ayuda humanitaria a Ucrania. Hay más de 100 toneladas preparadas, creo que ya en camino para llegar a Ucrania. Y eso es algo espectacular. Entonces, ¿qué debe de hacer Israel? Creo que tiene un caso muy particular, a diferencia de todos los demás países del mundo. Tanto que si quieres entramos en este tema, es que ayer se hablaba, y parece que así lo es, de que Israel podía ser el factor para que haya negociaciones entre Rusia y Ucrania. Israel iba a ser el mediador. Bennett, primer ministro de Israel, tuvo ayer una plática de 45 minutos con Putin y efectivamente hoy se empezaron a dar negociaciones entre Rusia y Ucrania. ¿Qué tanto tuvo que ver Israel? Ya lo sabremos, pero Israel tiene una posición importante en ese desarrollo. Pero te quiero preguntar, a ver qué me puedes decir al respecto. Hace unos minutos, ¿qué dices? Te quiero preguntar, ¿qué más le da al mundo que este lugarcito, este puntito azul en medio del planeta, haga o decida o deje de hacer? ¿Qué tan relevante es para el resto del mundo?
Yo creo que tu pregunta va mucho más allá, porque no solo es que le da al mundo, sino cómo es posible que Israel haya sido o es siempre el foco en gran cantidad de noticieros en el mundo. No hay país que tenga más interés para los reporteros que Israel. Creo que es el país que más reporteros extranjeros tiene. A diferencia de otros conflictos que se centran aquí en Israel, esta vez es qué opina Israel sobre lo que está pasando. Y sí, hay mucho cuestionamiento sobre qué va a opinar Israel. Hace unos minutos, apenitas, es que ya Yair Lapid, ministro de Relaciones Exteriores, acaba de declarar que en la votación que probablemente sea mañana en la Asamblea General de la ONU, Israel va a votar en contra de Rusia. O sea, va a haber una resolución en la ONU, en la Asamblea General, condenando a Rusia e Israel, lógicamente, y en estas palabras de Yair Lapid, Israel se tiene que alinear con lo que es correcto. ¿Qué implica o qué quiere decir para Estados Unidos esta alineación de Israel con Rusia o de alguna manera qué cambia o qué le da o qué significa esta alineación con Rusia? Mira, yo creo que aquí hay si quitamos la parte militar del conflicto, creo que aquí hay un conflicto ideológico importante, y es que tenemos la parte no solo territorial, hay una parte ideológica importante, y es que Putin pareciera que no está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que Occidente sostiene que debe de ser la ideología de todo ser humano. Y en ese sentido, Israel va a tomar una posición muy clara, ¿no? Entonces sí es un nuevo orden, es una alineación importante de lo que es correcto y lo que no lo es. Sí. Es más, yo creo que muchas de las votaciones en la ONU muchas veces son únicamente políticas y se forman bandos y depende a qué bloque perteneces cómo votas. La gente vota más por el bloque al que pertenece que por el contenido de las resoluciones. Hemos visto resoluciones ilógicas. Hay veces, alguien me decía, ¿no? Podríamos hacer un ejercicio en la ONU y decir, vamos a decir que el cielo es verde. Y las votaciones, ya sabes cómo se darían. Los países que votarían con Estados Unidos y los que no. Esta vez creo que hay una votación importante y creo que sí va a marcar un... ¿Cómo están esos bloques? ¿Cuáles son los bloques que pues, lo damos como obvio, pero a lo mejor no es? Hoy en día tenemos el bloque occidental y prácticamente podemos hablar de que el bloque de Rusia está formado por Rusia, Bielorrusia, Irán, China y Venezuela. Mencionaste a China, mencionaste a Irán y sobre todo la palabra Irán, o bueno, el decir Irán me parece que implica algo muy importante con respecto a todo el mundo. ¿Qué opinas al respecto? Netanyahu dijo hoy, fíjate, interesante, ¿eh? Y es que en un país donde hay miles de opiniones por cada 100 personas, tenemos un comentario de Netanyahu que dijo, por favor, que no se le olvide a este gobierno a dedicarse a lo que realmente es la amenaza para Israel y es el acuerdo nuclear con Irán. Antes de este conflicto se esperaba que el acuerdo se firmara antes del 1 de marzo, una fecha importante ya. Y no creo que se vaya a firmar antes del 1 de marzo este acuerdo nuclear porque Rusia es una de las potencias que participa en la negociación del acuerdo con Irán. Entonces, eventualmente no hay mucha opción para que se firme, pero igual hay presión para que se firme y todos sabemos que Israel está completamente en contra de que se firme ese acuerdo nuclear con Irán. Entonces, el foco debería de ser para Israel ese, que es la amenaza principal a la seguridad del Estado. ¿Me puedes explicar así de manera muy breve qué es esto del tratado nuclear, por supuesto que entre algunos países con Irán, y por qué esto es algo tan relevante para Israel y además justamente en este momento en el que está el conflicto de Rusia y Ucrania? Es un tema muy... Mire, el objetivo principal es que Irán nunca tenga armas nucleares. Israel sostiene que hay únicamente dos maneras para evitar eso y es sanciones económicas y poder militar. Las sanciones económicas funcionan y Israel sostiene que con un acuerdo nuclear se quitan las sanciones económicas para Irán, lo cual le permitiría tener alcance a la producción y no solo eso, sino que según Israel este acuerdo lo único que hace es retrasar a Irán en alcanzar armas nucleares en solo 2 años y medio, en lo que podría hacerlo normalmente. Entonces Israel no ve mucha
mucho beneficio en este sentido, porque no está evitando que Irán tenga armas nucleares. Eso es lo que sucede con el acuerdo, aunque el acuerdo en su definición podría decir, mira, Irán está abandonando la búsqueda de armas nucleares. Y esto tiene que ver mucho otra vez con el conflicto que estamos hablando en Rusia y Ucrania. Y no por el hecho de que tenga que ver con el acuerdo nuclear, sino porque Israel, con la potencia con la que coopera para defenderse en contra de los iraníes, es con Rusia para poder atacar en Siria. Era importante Biden necesita un logro diplomático internacional para la presentación de sus resultados ante la nación americana, que es esta semana. Para Biden entonces era así como una lucecita importante para mostrar. Claro, ese acuerdo es una luz importante y hay que entender que se escucha, ¿no? Si es que estuviera Trump, esto estaría sucediendo o no. ¿Es culpa de Biden o es culpa de Biden? Fíjate que aquí hay un tema interesante y es que no en pocas ocasiones escuchamos el nivel de intervención que tuvo o que tiene Rusia en las elecciones en Estados Unidos. Es un tema que muchos sostienen que es lo que llevó a Trump al poder. Entonces, el gobierno demócrata hoy en día en Estados Unidos tiene una particularidad, diferencia con Rusia sobre el tema y ahí hay un tema de intervención, de libertades. Entonces, esto no es un conflicto que se dio ahorita, ¿no? Quiere decir que hay algunas cosas del pasado que están influyendo en el conflicto actual, ¿correcto? Sí, definitivamente. No, definitivamente hay esta diferencia con Rusia y tan es así que a diferencia de lo que sucede en Israel, en Estados Unidos hubo un juego político también al respecto. El mismo Donald Trump se declaró al respecto, diciendo que si él fuera presidente esto no estaría sucediendo. Eh, Pero mira, lo más impresionante de todo el tema es que estamos hablando hoy de un nuevo conflicto humanitario, de un nuevo desastre humanitario. Hay ya cientos de miles de personas refugiadas, gente que está sin casa y esto está generando una crisis humanitaria muy fuerte. Y entramos al tema de Israel, ¿no? La responsabilidad de eso con Israel. Y es que Israel tiene una responsabilidad, yo creo que en su ADN. Mira qué nivel que ayer en una entrevista estaba hablando una persona que es la experta, ¿no? En los asuntos humanitarios en Ucrania. Y resulta que es la directora de la Agencia para los Derechos Humanos en Ucrania de la ONU. Y resulta que es israelí. Eh, Israel creo que es un país que tiene eso en sus venas y no por nada es el primer país o de los primeros países que va a mandar ayuda humanitaria a Ucrania. Y ese es el verdadero conflicto, que hay muchísima gente desplazada, hay muchísima gente en problemas, hay muchísima gente con necesidades. Y ahorita que hablas acerca de la crisis humanitaria, vale la pena preguntar si el hecho de que ella sea israelí hace alguna diferencia o tiene algún tipo de preferencia, algo que ayude con respecto a esta situación. Ninguno, incluso ella lo sostiene. Amén, 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 amén. No, ella es una diplomática de la ONU. Este, y ella representa los intereses de la ONU y esa es su misión en la vida. Curiosamente es israelí, en su equipo hay gente de muchas otras nacionalidades, pero es interesante que la encargada sea israelí. De la ONU. Y ante cualquier situación, no importa quién sea, tanto Ucrania como Rusia respetarían el trabajo que está haciendo. Es un trabajo 100% humanitario. Humanos es totalmente. Así es. No tiene que ver. Nada, nada, nada. Pero lo interesante es que es israelí, ¿no? Ah, bueno. Que cayó la persona israelí. Digo, definitivamente es algo que se siente bonito, está padre y pues qué bien, ¿no? El tema de... Hoy fíjate que salió
han habido comunicados oficiales, ¿no? De parte de los gobiernos. Eh, Naftali Bennett, el primer ministro en Israel, no ha hecho ninguna declaración comprometedora de manera pública. Todas las declaraciones en Israel las ha hecho Yair Lapid, quien es el ministro de Relaciones Exteriores. Bennett no ha dado ninguna declaración al respecto. Sus declaraciones son sobre la preocupación de la crisis humanitaria y los derechos de las personas, etcétera, y su llamada con Putin de 45 minutos para lograr encontrar alguna solución al conflicto. Eso es en Israel. Pero hoy, por primera vez, este conflicto generó que existiera un comunicado oficial de la embajada de Rusia en Israel, diciendo que la cooperación con Israel para los asuntos militares en Siria sigue abierta. Mira, en asuntos internos existe en la Knesset, existe. De repente, así como que te pusiste en pausa, ¿qué pasó? ¿Por qué nos platicas un poquito qué ves que está pasando que te dejó así como que helado? Este es un evento especial en el Kotel. Tenemos la ceremonia de una unidad militar, pero para mí tiene mucho más representación esto de lo que se imaginan. Y es que el Kotel tiene una representación religiosa, sin duda, es un lugar de rezo, y tiene una representación nacional. Y podemos ver aquí el conjunto de los dos símbolos. Por un lado tenemos los rezos cercanos al muro, y más lejano al muro tenemos la preparación para la ceremonia militar, lo cual es algo realmente impresionante. Y es que cuando hablamos de judaísmo en Israel, no es únicamente la parte religiosa, ni tampoco únicamente la parte nacional, es un conjunto, y aquí está el ejemplo de lo que está sucediendo. Así es. Y volviendo al tema, uno de los mensajes más importantes que existe en este conflicto entre Rusia y Ucrania, a pesar de todos los apoyos morales que ha tenido Ucrania por parte de Occidente, hay un mensaje, y es que para Israel esto nos enseña que solo Israel va a defenderse a sí mismo. Israel es el único responsable de la defensa, y eso está en la sangre de todo israelí. Y hoy se comprueba ese valor. ¿Qué pasa de los judíos que están en Ucrania, en Rusia? ¿Qué está pasando con ellos? En Israel hay mucha información. Lo primero es que se están acercando a la agencia judía. Muchos quieren emigrar a Israel, pero por otro lado, no se nos olvide que tenemos alrededor de 1,5 millones de judíos que provienen de la ex Unión Soviética en Israel. Y hay muchos que tienen familiares, ya sea en la parte rusa o en la parte de Ucrania. Y eso hay una conexión importante. Israel está abierto para la alianza de todas estas personas, para la inmigración de todas estas personas y ayudarlos. Mira, hoy el gobierno de Israel, antes de llegar a la Knesset, el gobierno en funciones, Bennett y su gabinete, tuvieron dos contenidos importantes. El primero es un reporte sobre lo que está sucediendo con los judíos y los israelíes en Ucrania. Y gran parte de los ministros del gabinete lo dijeron públicamente en sus tweets, etcétera, que Israel está abierto y va a estar listo para la protección de todos los judíos que lo necesiten. Por otro lado, el gobierno de Bennett tuvo una reunión con grupos representantes de las corrientes conservadora y reformista en Estados Unidos, en el norte de América, en Israel hoy. Y es para hablar sobre el tema de un espacio en el cótel. con Así es, así es. Haces de la gente que cuida la frontera.
Mira, es interesante. El cóctel representa uno de los éxitos no solo religiosos o ideológicos del pueblo judío, sino representa uno de los éxitos más importantes para el ejército de Israel, que es la liberación en la Guerra de los 6 días. Entonces, lo que lograron hacer los soldados aquí es algo que inspira a todos los soldados que llegan a este lugar. Y por eso muchas ceremonias son aquí. Incluso la ceremonia oficial de Yom HaZikaron, el Día del Recuerdo de los Soldados Caídos, se inicia aquí en el cóctel cada año, un día antes de los festejos de la independencia.